Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos los engaños del tiempo del fin. El versículo de memoria lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias Señor por este momento, por tú hablarnos acerca de ti y por permitir que el Espíritu Santo nos ayude a detectar los engaños del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy la mayoría de los seres humanos viven pegados a lo que le brindan las películas y las telenovelas. Estas presentan una mezcla de error y engaño. El diablo fue el primero en decir que no moriría. Eso nos ha llevado a estar en el terreno encantado de Satanás, donde ofrece drama, ofrece ficción y también aventuras. Pero la gente queda asombrada con aquellos que dicen que murieron y luego vuelven a vivir. Traen además estas historias del más allá, y de allí algunos creen en esa falsa enseñanza del alma inmortal. La gente le gusta y quiere comunicarse con los muertos. Ellos quieren comunicarse con sus seres queridos. Ellos afirman que si tú mueres, pasas a otra fase de la eternidad. Pero según ellos, estas personas conservan la conciencia y su misma identidad. Hablemos un poco acerca del misticismo. El mundo se ha inundado de misticismo. Esto encierra muchas ideas. En el campo religioso significa unión del ser humano con lo divino, o tal vez en un trance, buscando reemplazar la palabra escrita de Dios por experiencias individuales. Pero debemos siempre fundamentar nuestra vida espiritual en Dios a través de su palabra. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos hoy rechazan las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios. Algunos piensan que no todas las enseñanzas de Jesús son ciertas, y además argumentan que Jesús no permitiría que esas cosas fueran así. Les parecen historias fantásticas. La gente usa los sentimientos para interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta por medio del Espíritu Santo. Dios siempre será Dios y pide obediencia a su palabra. La gente hoy dice que no importa la doctrina. Lo importante es creer en Jesús y amarse los unos a los otros. Muchas personas creían en Jesús, pero asesinaban a los protestantes. Hay gente que echa demonios y cree en Jesús, pero no por eso se va a salvar. La teoría sobre la cual no importa lo que los hombres crean es engaño de Satanás. El que recibe la verdad con amor santifica el alma. Nunca debemos aceptar que nuestras emociones hagan lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Una de las formas más poderosas para demostrar la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma son las experiencias cercanas a la muerte. Esto se ha fundamentado mucho en personas que sufrieron muertes clínicas y revivieron. Ellos, los que murieron y luego volvieron a vivir, ellos dicen que vieron a un Señor lleno de luz. Esto lo llaman ellos vivir después de la muerte. Si nosotros pensamos en la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, si pensamos en el hijo de la Sunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y la resurrección del mismo Lázaro, ninguno de ellos habla de experiencias conscientes después de la muerte. El que se muere está muerto. Ninguna persona que haya muerto en la Biblia y haya resucitado tiene ninguna experiencia con el más allá. Nunca hablaron de paraíso, tampoco hablaron de purgatorio, ni mucho menos del infierno. Si la Biblia no habla nada del más allá en estos acontecimientos, es porque la Biblia es clara en cuanto al estado inconsciente de los muertos. Pero ¿por qué hablan las personas de experiencias después de la muerte? Una razón debe ser que las personas alucinan bajo las situaciones extremas, u otra razón puede ser mucha experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Más bien,
Lo que a mí me llama la atención, como dice la palabra, son engaños satánicos. Puede ser lo más acertado, porque algunas personas dicen que hablaron con sus parientes muertos. Por ello es más claro fundamentar nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. A pesar de que hayan personas que hablan de experiencias diferentes, ¿y qué decir de la reencarnación o la transmigración del alma? Muchas religiones del mundo apoyan esta teoría, ya que muchos cristianos apoyan la idea que almas conscientes viven en el paraíso y otros en el infierno. Los que creen en la reencarnación creen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Otros piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles mayores de conocimiento en su viaje hacia la perfección. La Biblia no registra ninguno de estos sofismas. Los hindúes creen que el alma pasa por niveles de conciencia, es decir, por 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles, insectos, aves, animales y seres humanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Algunos, aunque tienen las evidencias claras, deciden creer en otra cosa. La Biblia está registrando que las personas mueren, no son conscientes de nada y luego esperan un juicio. Más bien ellos buscan teorías que les brinden paz y consuelo. Pero por otro lado hay personas que se toman la Biblia en serio. No es posible aceptar la falsedad de la reencarnación, porque esta teoría contradice lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el alma es mortal y también que el cuerpo resucita. Por otro lugar, somos salvos por fe mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús además da las decisiones que tomamos en esta vida determinan nuestro destino eterno. Por el otro lado, Jesús viene por segunda vez a buscar los que le esperan. No hay oportunidad después de la muerte. La Biblia es clara que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. Ningún cristiano debería creer en reencarnación. Existen muchas teorías, entre ellas la nigromancia. Esta es una forma de convocar los espíritus activos de los muertos para saber acerca del futuro. Algunos piensan que se debe hacer culto a los muertos porque son familia y porque los espíritus de los muertos pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Teorías engañosas de Satanás. Estas prácticas paganas resultan atractivas para los que creen en un alma inmortal. Y por otro lado, aquellos que extrañan a sus seres queridos fallecidos quieren hablar con ellos. Leamos la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es tu forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. En el libro de Levíticos, Dios había dicho que todo adivino, espiritista, medium, hechicero debía ser apedreado y desterrado. Por este mandato Saúl había expulsado a todos ellos, pero después vemos que Dios lo rechaza. Saúl viaja hasta Endor para consultar a una medium. Esta medium
supuestamente trae a Samuel del sepulcro y habla con Saúl. Este espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel, que es un espíritu satánico, le dijo a Saúl: mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Como él predice la muerte de Saúl y se cumple, este espíritu engañador reafirma la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Esto es un engaño poderoso. Saúl, en su desespero, ahora consulta lo que antes había rechazado y condenado. Dios nunca ha estado de acuerdo que se consulte a los muertos. La Biblia lo había estipulado. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal. Más bien ora, estudia la palabra de Dios, consulta a Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué dicen que han visto personas que ya murieron? Estos demonios pueden tomar la forma de un familiar, de un amigo o cualquier persona fallecida. Ellos toman la apariencia física y también la voz. Satanás engaña a todos aquellos que no están firmes, ni tienen una convicción correcta acerca de la palabra de Dios. Es más, el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo es muy claro y nos advierte de nuestra lucha en contra de Satanás mismo. Pero ¿cómo podemos vencer si no vestimos de la armadura de Dios? Las apariciones de los muertos no pueden engañar a los que Dios protege. Tampoco pueden engañar a los que estén fundamentados en la palabra de Dios. Los que creen que el alma muere no se dejan engañar por Satanás, ni por estas apariciones, por muy sorprendentes que sean. No importa cuán sorprendentes sean estas apariciones, siempre debemos estar fundamentados en la enseñanza de que los muertos descansan en una tumba hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Los muertos no son conscientes, no saben nada. Todas estas teorías demoníacas son fundamentadas para Satanás lograr apaciguar el dolor del ser querido. Pero mi querido amigo, la única solución es aferrarte solo a Cristo y a la esperanza de la resurrección. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.